¿A dónde vamos ahora, amor? Ahorita vamos a la Guinness. ¿Y qué más te suena con eso de Guinness? Un récord Guinness, tal vez. Estos famosos premios aparecieron buscando resolver discusiones comunes en los bares, como cuál era el ave de caza más rápida, y el director de la cervecería, Sir Hugh Beaver, vio la oportunidad para promover la marca. México tiene más de 2000 premios Guinness, como el mazapán más grande, la exposición de bordados y tejidos más grande, la clase de boxeo más grande del mundo y la mujer alpinista que escaló las 14 montañas más altas del mundo. En 1759, el fundador Arthur Guinness alquiló el espacio de una cervecería abandonada por 9000 años, pagando 45 libras anuales. Seguro este trato debería ser digno de un premio Guinness. Y por si les quedaba duda, el halcón peregrino es el ave de caza más rápida, alcanzando 389 kilómetros por hora en picada. Nosotros tenemos a la Llorona, ellos tienen a las Banshees. Ambos espíritus se lamentan en los ríos y lagos. Nosotros tenemos a los Aluches, ellos a los Leprechaun, ambos traviesos guardianes del bosque. Pero la siguiente historia nos unió para hacerle frente a la muerte. En 1845, la gran parte de la población eran campesinos, pobres, que dependían casi exclusivamente de un alimento, porque éste podía crecer en suelos difíciles. La papa no era un complemento, era la base de su supervivencia. ¿Puedes imaginarte en esa situación? Un hongo llamado tizón tardío, proveniente de Norteamérica, destruyó las cosechas de papa. Todo lo demás que se cultivaba era administrado por terratenientes ingleses. Las papas se pudrían bajo tierra, el olor era insoportable, la enfermedad y la muerte no tardaron en presentarse. La situación se volvió desesperada. Los irlandeses no podían recurrir a ninguno de los demás alimentos que exportaban a Inglaterra. Carne, trigo y mantequilla salían de la isla escoltadas por soldados británicos. Muchas familias, por no poder pagar la renta, fueron expulsadas o se les dejaba morir de frío. Y el invierno, uno de los más fríos de su historia, se convirtió en otro despiadado enemigo. Pueblos enteros desaparecieron y los cadáveres quedaron en los caminos. Solo para que te hagas una idea, antes de la hambruna, la población era de 8.5 millones de personas. Después de 181 años, no se han podido recuperar de la desgracia, contando a Irlanda del Norte. Son 7 millones de personas en la isla. Los escoceses y estadounidenses enviaron alimentos, los otomanos enviaron dinero para ayudar, pero fueron retenidos por el gobierno de la reina Victoria. No olvidemos que Escocia e Irlanda eran colonias británicas y en cambio enviaron 200,000 soldados a arrasar con cualquier rebelión. A esta famosa reina en Irlanda la conocen como la reina de la hambruna. Los británicos crearon los workhouses donde recibían un mínimo de comida a cambio de trabajos forzados. Les daban la opción de enviar a sus hombres e hijos a la India para servir en el ejército. La gente intercambiaba lo poco que tenían o se endeudaban aún más con los terratenientes para comprar un boleto de barco para enviar a alguien que pudiera trabajar en Estados Unidos, Canadá o Australia. Les llamaban barcos ataúd. Llevaban entre 300 a 500 pasajeros. Las condiciones eran inhumanas. La posibilidad de contraer tifos y cólera era altísima. Les daban por persona una ración como esta, que tenía que aguantar 2 meses. Y nosotros luego nos andamos quejando de nuestros insoportables vuelos de 12 horas. Las raciones se terminaban, el agua potable se pudría, la gente desesperada y los asesinatos y las violaciones eran recurrentes. Cada viaje terminaba con decenas, a veces cientos de muertos, si es que llegaban, porque 2 de cada 10 barcos no lograban soportar las fuerzas del mar. Este barco logró 40 viajes y hoy es posible visitarlo.
En él te platican la historia de un bebé que sobrevivió milagrosamente y logró prosperar en Estados Unidos. No solo era llegar, los estadounidenses no los querían, los veían como portadores de enfermedades, problemáticos e ignorantes, además de ser católicos en un país protestante. My name is John Riley. I'll have your ear only a while. I left my dear home of Ireland. It was death, starvation, or exile. And when I got to America, it was my duty to go and enter the army and slog across Texas to join in the war against Mexico. En 1846, Texas llevaba un año de anexarse a los Estados Unidos, y el límite de la frontera estaba en discusión. Para los mexicanos, el límite de la provincia española durante 131 años era el río Nueces. Los estadounidenses argumentaban que en el Tratado de Velasco, firmado por Santana, decía que las tropas mexicanas debían retirarse al sur del río Bravo y que por eso esa era la nueva frontera de Texas. El general Zachary Taylor envió 63 hombres a explorar el área entre los dos ríos, los cuales se encontraron con las tropas de Anastasio Torrejón y fueron a buscarlos. Well, it was there in those pueblos and hillsides that I learned the mistake I had made. Part of a conquering army with the morals of a bayonet blade. So amidst all these poor dying Catholics, screaming children, burning stench of it all, myself and 200 Irishmen decided to rise to the call. El presidente James K. Polk siguió con el siguiente paso del plan. Decidió invadir por completo México. Los irlandeses se aferraban aún más a su religión para mantener la identidad de su añorada tierra. No les fue nada bien con eso. Dentro del mismo ejército eran torturados por defender su fe. Muchos de ellos nunca habían escuchado sobre un país llamado México, y cuando llegaron fue como verse en un espejo. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. Después de todo lo que habían pasado, decidieron luchar por la nación que les recordaba a su casa y a su Dios. El gobierno mexicano les prometió 320 acres de tierra y la nacionalidad mexicana, apelando a la hermandad católica entre las dos naciones. We fought neath the green flag of St. Patrick and blazing with Adrin Gobra, bright with the harp and the shamrock, and Libertad para Mexicana. Just 50 years after Wolftown and 5,000 miles away, oh, the Yanks call us a legion of strangers, and they can talk as they may. Sin duda, la batalla de la Angostura sigue dando de qué hablar. Tras perder Texas, Santana fue exiliado a Cuba. El general Winfield Scott, con una flota de 70 embarcaciones, bombardearon el puerto de San Juan de Ulúa en Veracruz. Pero Santana no tuvo que preocuparse demasiado. Tenía un acuerdo con el presidente James K. Polk y prácticamente le permitieron pasar. Desde Veracruz, marchó reuniendo tropas hasta formar un ejército de 21,000 hombres. Recorrieron más de 400 kilómetros desde San Luis Potosí hasta el lugar de la batalla. Pero solo 14,000 llegaron en condiciones de combatir. El simple hecho de llegar ya era una batalla ganada. Alrededor de 7,000 hombres murieron de agotamiento, desertaron o quedaron con los pies destrozados. Los estadounidenses eran unos 5,000 soldados y al menos 1,000 contaban con armas mucho más modernas, como el revólver Colt Walker, capaz de disparar 6 veces por recarga. 300 hombres al mando de Jefferson Davis llevaban el rifle Mississippi, más rápido de cargar que los viejos fusiles mexicanos heredados de la época napoleónica. Aún así, las fuerzas mexicanas lograron hacer que el enemigo se replegara hacia la hacienda de Buenavista.
Estaban cerca de la victoria cuando de pronto Santa Anna recibió una carta enviada por el general Taylor y, para sorpresa y desconcierto de todos, ordenó la retirada. We fought them in Montemoros, where their volunteers were raping the nuns, and Monterey on Saragordo. We fought on as Ireland's sons. We were the red-headed fighters for freedom, amidst these brown-skinned women and men. Oh, side by side we fought against tyranny. I dare say we'd do it again. Ojalá las guerras se ganaran solo con valor, pero no es así. Las derrotas no dejaron de acumularse y el ejército mexicano se retiró hacia el sur. En su camino, Santa Anna dio la orden de tierra quemada, que lejos de afectar al enemigo, afectó a la población civil. Los estadounidenses realizaron por primera vez a gran escala un desembarco anfibio y tomaron Veracruz. Scott siguió la ruta de Cortés y se encontró a las tropas mexicanas en Cerro Gordo, donde los derrotó. Lo que quedaba del ejército mexicano solo pasó por Puebla. Los estadounidenses tomaron la ciudad sin disparar un cañón y planearon su ataque a la capital de México. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. Si no les cuadra mucho el coro de la canción, como me pasó a mí, no se refiere a San Diego, California. Los madrazos no se armaron de ese lado. Se refiere al exconvento de San Diego, Churubusco. Y fíjense cómo es irónico el universo. En ese lugar, los mexicas tenían un templo dedicado al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Y también, para los que son muy fijados en los detalles, la IA aún no me entiende cómo se carga un mosquete. We fought them in 5 major battles. Churubusco was the last. Overwhelmed by the cannons from Boston, we fell after each murder blast. Most of us died on that hillside in the service of the Mexican state. So far from our occupied homeland, we were heroes and victims of fate. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. El pacto que Santa Anna tenía con Polk era perder. Durante el transcurso de la batalla, les envió parque de otro calibre. Las balas eran más grandes que la boca del cañón. Algunos soldados de la desesperación cargaban sus armas con piedras, las cuales quedaban atoradas, haciendo que al disparar les explotaran los mosquetes en las manos. Al general Anaya y a sus hombres no les quedó otra opción más que ser heroicos y aguantar hasta que sucediera lo inevitable. Cuando el general David Twiggs entró, le preguntó, ¿dónde está el parque? Where is ammo dump? A lo que mi general Anaya respondió, Si hubiera parque, usted no estaría aquí. 85 integrantes del batallón fueron capturados. De ellos 50 por desertar tras la declaración formal de guerra fueron sentenciados a muerte. El resto, incluido su líder John Riley, fueron condenados a recibir 50 azotes y a ser marcados con hierro candente en la mejilla con una D de desertor. La ejecución final se dividió en 3 escenarios: 16 hombres a San Ángel, 4 a Tacubaya y los últimos 30 en Mixcoac. Estos últimos vivieron una agonía prolongada bajo las órdenes del coronel Harney con sogas al cuello, obligados a observar la batalla de Chapultepec. Sus verdugos impusieron una condición: no serían ejecutados sino hasta que la bandera estadounidense se izara en la cima del castillo. Justo en ese instante se dio la orden. La firma del Tratado Guadalupe Hidalgo
dio fin a la guerra y Estados Unidos obtuvo lo que necesitaba. Su objetivo era convertirse en lo que México siempre ha sido, un país transcontinental. La Tierra del Norte tenía recursos ilimitados que no estaban siendo explotados por los mexicanos. Por poner un ejemplo, en 1848 James Marshall encontró un valioso metal, dando inicio a la llamada fiebre del oro. A los irlandeses que siguieron en el ejército estadounidense les pagaron con 160 acres. La gran mayoría necesitaba dinero inmediato para ayudar a sus familias y vendieron sus tierras por una fracción de su valor real. Al final, el gobierno estadounidense les cumplió e iniciaron la llamada conquista del oeste, donde habitaban no por una bula papal o por algún tratado los que sí eran los auténticos dueños de esas tierras. Y para la eterna vergüenza de los que gobernaban a México, a los San Patricios no les dieron nada, argumentando que el país estaba en crisis por la derrota, y en 1850 el batallón fue desintegrado, dejando a muchos de ellos en la miseria. ¡Qué poca madre! En San Ángel está la plaza de San Jacinto, donde es posible ver una placa con los nombres de aquellos que lucharon por nuestra nación, como si se tratara de liberar a la suya. Esperamos que encontraran en su Dios la justicia por la que tanto lucharon en vida. Hay pueblos que cuentan su historia con libros. Irlanda la cuenta con ritmo. Aún después de la hambruna, las migraciones no terminaron y uno de los espectáculos más famosos del mundo nos cuenta la historia de quienes llevaron consigo lo que no podían dejar atrás: su música, su acento y su danza. Hoy estamos en el legendario Gaiety Theatre para contemplar el espectáculo Riverdance. ¿Y por qué es para ti importante este evento? Que cuando yo era una bebé, yo soñaba con bailar así y que algún día las iba yo a ver. Me acuerdo que la primera vez que las vi fue en un videito de esos viejitos de los 90. En 1994, durante el intermedio de Eurovisión, nació algo que cambiaría la percepción mundial de la danza irlandesa. Lo que empezó como una pequeña presentación se convirtió en un fenómeno global. 7 minutos fueron suficientes para que el corazón irlandés volviera a sonar fuerte. Muchos dicen que el espectáculo simboliza el viaje del pueblo irlandés en ciudades como Nueva York o Boston. Los irlandeses mantuvieron vivas sus tradiciones, trabajaron en fábricas, en ferrocarriles, en muelles, pero en las noches bailaban. El Gaiety Theatre es uno de los escenarios más emblemáticos de Irlanda, inaugurado en 1871, en plena época victoriana. Es uno de los pocos teatros de esa época en Dublín que aún conserva gran parte de su estructura original. Aquí la tradición no es algo del pasado, no solo ves danza, sientes historia, sientes identidad. Está genial. Antes de volverse famosos, caminaron por los jardines y pasillos de esta universidad personajes como Bram Stoker. Puede que le suene su nombre porque él escribió la novela de cierto monstruo amante de la sangre, Drácula. Y cuenta la leyenda que si se meten en esos arcos, reprueban. O tal vez, a los poetas y dramaturgos les suena el nombre de Oscar Wilde, quien escribió El retrato de Dorian Gray. Como alumno de esta universidad, obtuvo el premio Berkeley Gold Medal y para lograrlo tenía que demostrar en un examen su dominio profundo sobre el griego antiguo. Su interpretación literaria y análisis de los clásicos como Platón, Aristóteles y Sófocles fue la puerta de entrada para recibir una beca en la Universidad de Oxford. Todo lo que disfrutamos vino de algo.
Estamos en una de las universidades más antiguas, que es la Universidad de Trinity, que fue una de las primeras universidades en recibir a una mujer, porque una mujer iba a estudiar. Y era impensable siquiera el simplemente de poder incluso entrar en estos recintos del conocimiento. ¿Quién trajo todas esas revoluciones, esas oportunidades que actualmente yo puedo decir que disfruté? Me gradué, no sufrí de persecución por ser mujer en la universidad. Es como para reflexionar, ¿no? Todo lo que conlleva la libertad que hoy en día gozamos. I didn't expect to run into you here. I have to run, but it was great seeing you. Goodbye. En 1904, Isabel Ward Johnson fue la primera mujer en ser aceptada. Dublín, una ciudad de piedra, lluvia y memoria. Aquí entre estas calles no solo se escribió historia. Es un museo. ¿Es un museo? Se derramó sangre por una idea llamada libertad. El 24 de abril de 1916, aprovechando que los ingleses estaban ocupados luchando en la Primera Guerra Mundial, un grupo de rebeldes irlandeses tomó el edificio de correos para controlar toda información que llegaba por telégrafo, y desde sus escalinatas, Patrick Pearse proclamó la República de Irlanda. No era solo un discurso, era un desafío directo al Imperio Británico. Al principio la población civil veía el alzamiento como un error, hasta que los ingleses enviaron al cañonero HMY Helgan, que destruyó desde el río Lee al Liberty Hall y a muchísimos edificios con civiles dentro, para obligar a los rebeldes a salir. El castillo de Dublín servía como centro del poder británico en Irlanda. Durante el levantamiento, fue un objetivo clave. Pero nunca cayó. Durante días, el General Post Office se convirtió en el centro de la resistencia. Bombardeado, incendiado. Reducido a escombros, con él cayó la rebelión. O al menos, eso parecía. Los 15 líderes del alzamiento, entre ellos James Connolly, fueron fusilados uno a uno. Los ingleses, en lugar de apagar la llama, la convirtieron en un incendio. Irlanda ya no podía volver atrás. De las cenizas del fracaso surgió una nueva forma de luchar, y un líder que luchó en el edificio postal y que por ser de menor rango no fue ejecutado por los ingleses, se llamó Michael Collins. Él no buscaba batallas abiertas. Organizó una red de inteligencia, espías, informantes, ataques rápidos. ¿Estás contento, amor? Casi puedo ver a Michael Collins corriendo ahí en los tejados, atacando a los ingleses. Así comenzó la Guerra de Independencia. Golpear y desaparecer. Dublín volvió a ser el campo de batalla, pero esta vez en las sombras. En 1921 se firmó el tratado con Gran Bretaña. Irlanda obtenía libertad parcial, pero no completa. Y lo peor, la isla quedaba dividida. El norte seguiría siendo parte del Reino Unido. El sur sería un nuevo estado libre. Pero no todos estuvieron de acuerdo, ni siquiera los que habían luchado juntos. Y al igual que los revolucionarios mexicanos, empezaron a luchar entre ellos. En 1922 se realizó una ceremonia de traspaso de poder, a la que Collins llegó 7 minutos tarde. You're 7 minutes late, Mr. Collins. Kept us waiting 700 years. You can have your 7 minutes. Hoy Dublín sigue en pie,
El General Post Office fue reconstruido. El castillo de Dublín, testigo de toda la historia de Irlanda, sigue en pie. En él existen una estatua y un trono que llamaron nuestra atención. La estatua simboliza la justicia, pero no tiene los ojos vendados, para que siempre pueda ver a quien está juzgando. El trono del rey Jorge IV, que fue utilizado por la reina Victoria, ahora se exhibe vacío para recordar que nadie debe volver a ocuparlo. Gracias Irlanda por dejarnos conocerte, tierra de guerreros. Erin Go Bragh significa Irlanda por siempre.